micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? El concepto de blasfemia contra el Espíritu se menciona en Marcos capítulo 3 versículos 22 al 30 y Mateo capítulo 12 versículos 22 al 32. Jesús acaba de realizar un milagro. Un hombre endemoniado fue llevado a Jesús, y el Señor expulsó al demonio, sanando al hombre de la ceguera y la mudez. Los testigos de este exorcismo comenzaron a preguntarse si Jesús era realmente el Mesías que habían estado esperando. Un grupo de fariseos, al escuchar el discurso del Mesías, rápidamente sofocó cualquier fe en ciernes en la multitud. Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios, dijeron. Mateo capítulo 12 versículo 24. Jesús refuta a los fariseos con algunos argumentos lógicos sobre por qué no echa fuera demonios en el poder de Satanás. Mateo capítulo 12 versículo 25 al 29. Luego habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Versículos 31 y 32. El término blasfemia puede definirse generalmente como irreverencia desafiante. El término se puede aplicar a pecados tales como maldecir a Dios o degradar intencionalmente cosas relacionadas con Dios. La blasfemia es también atribuirle algún mal a Dios o negarle algún bien que debemos atribuirle. Este caso particular de blasfemia, sin embargo, se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Mateo capítulo 12 versículo 31. Los fariseos, habiendo sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús estaba obrando milagros en el poder del Espíritu Santo, afirmaron en cambio que el Señor estaba poseído por un demonio. Mateo capítulo 12 versículo 24. Observe que en Marcos capítulo 3 versículo 30 Jesús es muy específico acerca de lo que hicieron los fariseos para blasfemar contra el Espíritu Santo. Dijo esto porque decían, tiene un espíritu impuro. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con acusar a Jesucristo de estar poseído por un demonio en lugar de estar lleno del Espíritu. Este tipo particular de blasfemia no se puede duplicar hoy. Los fariseos estaban en un momento único en la historia. Tenían la ley y los profetas, tenían el Espíritu Santo moviendo sus corazones, tenían al Hijo de Dios mismo de pie frente a ellos, y vieron con sus propios ojos los milagros él hizo. Nunca en la historia del mundo, y nunca desde entonces, se había concedido a los hombres tanta luz divina. Si alguien debiese haber reconocido a Jesús por quien era, fueron los fariseos. Sin embargo, eligieron el desafío. A propósito, atribuyeron la obra del Espíritu al diablo, aunque conocían la verdad y tenían la prueba. Jesús declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. Su blasfemia contra el Espíritu Santo fue su rechazo final a la gracia de Dios. Habían establecido su rumbo, y Dios iba a dejarlos navegar hacia la perdición sin obstáculos. Jesús le dijo a la multitud que la blasfemia de los fariseos contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Mateo capítulo 12 versículo 32. Esta es otra forma de decir que su pecado nunca será perdonado. No ahora, no en la eternidad. Como dice Marcos capítulo 3 versículo 29, son culpables de un pecado eterno. El resultado inmediato del rechazo público de Cristo por los fariseos, y el rechazo de Dios hacia ellos, se ve en el siguiente capítulo. Jesús, por primera vez, les dijo muchas cosas en parábolas. Mateo capítulo 13 versículo 3, comparar con Marcos capítulo 4 versículo 2. Los discípulos estaban desconcertados por el cambio de método de enseñanza de Jesús, y Jesús explicó su uso de las parábolas. Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo capítulo 13 versículo 11, versículo 13. Jesús comenzó a velar la verdad con parábolas y metáforas como resultado directo de la denuncia oficial de los líderes judíos contra él. Nuevamente,
La blasfemia del Espíritu Santo no se puede repetir hoy, aunque algunas personas lo intentan. Jesucristo no está en la tierra, está sentado a la diestra de Dios. Nadie puede presenciar personalmente a Jesús realizando un milagro, y luego atribuir ese poder a Satanás en lugar del Espíritu. El pecado imperdonable hoy es el estado de incredulidad continua. El Espíritu actualmente convence al mundo inconverso de pecado, justicia y juicio, Juan capítulo 16 versículo 8. Resistir esa convicción y permanecer voluntariamente sin arrepentimiento es blasfemar contra el Espíritu. No hay perdón, ni en esta era ni en la venidera, para una persona que rechaza las impresiones del Espíritu para confiar en Jesucristo y luego muere en incredulidad. El amor de Dios es evidente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Y la elección es clara: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3 versículo 36. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.